Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios de eterna grandeza, ya que la Virgen Inmaculada, por el anuncio del ángel, acogió tu verbo inefable y transformada en templo de tu divinidad, se llenó con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, a ejemplo suyo, aceptemos humildemente tu voluntad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días el Señor habló a Agar y le dijo: pide un signo al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Agar: no lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías: escucha, casa de David. No os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios. Pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu trono, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Hemos escuchado este evangelio de la anunciación del ángel, digamos, en este ya contexto pranavideño, en esta última semana
del Adviento que estamos celebrando y nos ha traído, digamos, la palabra de Dios, ese momento tan entrañable, un momento tan importante, tan decisivo y a la vez tan entrañable, tan lleno de cercanía, tan lleno de cariño, en el que tenemos que ver, por un lado, la sorpresa que se llevaría la Virgen María, y luego siempre guardaría en su corazón aquel momento como un momento súper importante que marcó totalmente su vida, pero también con el miedo que le podía generar, que puede ser en el futuro. Ahora voy a estar por obra del Espíritu Santo embarazada, qué puede pasar, qué puede ser de mí, etc. Digamos que ahí el ángel le quiere dar una prueba de hecho, fáctica, en la que le dice tu prima Isabel también, que ya tenía muchos años, con 6 meses, está embarazada también. Y es lo que, digamos, la prueba que le da el ángel, que seguramente María no había tenido noticia. En aquella época las noticias no iban tan rápido, como iban de otra manera distinta, de que una persona ciertas cosas o alguien que llevaba, vamos a decir, la noticia de uno al otro, pero seguramente María recibió por medio del ángel esa noticia. Luego, como aparece en el Evangelio, acudió a visitar a su prima, a ayudarle, en el que vemos esa disponibilidad de María siempre para ayudar, siempre pensando en los demás. No aparece muchísimo la Virgen María en los Evangelios, pero siempre aparece pensando en los demás. El primer milagro de Jesús, que cuenta San Juan, el de la boda de Caná, también vemos María preocupándose por los demás, para que los novios, los recién casados, no hicieran el ridículo. Cuando vemos a María, también en la pasión, al pie de la cruz, vemos a María sufriendo por su hijo, que está pasando mal, que le están torturando, etc. Vemos una María siempre pensando en los demás, con lo que nos da un ejemplo muy grande también. A nosotros ella es el modelo y nos está dando un ejemplo de lo importante que es tratar de, no siempre lo conseguimos, pero tratar de ver cómo piensan los otros, cómo sienten los demás, qué necesitan aquellos que tenemos alrededor de nosotros. Ese desprendimiento, ese, vamos a decir, anti-egoísmo, es algo que es muy agradable a Dios y es algo que nos enseña el máximo modelo del cristianismo, que es la Virgen María. Y vamos a decir que en la anunciación del ángel, con esto voy a terminar, lo fundamental es la última frase que dice la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es esa confianza absoluta en Dios, en una situación que no sabe qué va a ser en adelante, no tiene ni idea qué puede pasar, pero confía plenamente en el Señor. Se llama incluso de aquí la esclava del Señor, pues con esa figura, digamos, esa metáfora, como diciendo, haré todo lo que Dios quiera, convencida de que aquello que Dios le pedía, que aquello que Dios quería, era algo bueno. Evidentemente, Dios no va a querer algo malo. Entonces, eso le daba una confianza grandísima en Dios. Nosotros tenemos que aprender siempre, como decía, lo mismo que tenemos que aprender en su disponibilidad, en pensar en los demás, en ayudar a los que necesitan ayuda. También tenemos que aprender en esa disponibilidad a Dios, a escuchar su palabra, a tratar de buscar. No siempre es evidente, a veces es difícil, pero tratar de buscar cuál puede ser su voluntad y tener siempre esa actitud de escucha y obediencia, pidiéndole ayuda para poder siempre seguir. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por todas las personas que están planteándose su vocación, su futuro en esta vida, para que Dios les dé luz para poder ver su voluntad, gracia para poder seguirla. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por las personas que están tristes, que están solas, que están, o por un motivo que sea, porque están en guerra, o porque han perdido seres queridos, porque están con enfermedades o alguien que quiere estar con enfermedad.
vamos a pedir por todas las personas que están sufriendo en el mundo para que Dios les dé fuerza y para que también encuentren ayuda en los hermanos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, este sacrificio único, para que al participar en este misterio recibamos los dones que la fe nos hace esperar por Cristo nuestro Señor. Amén. Jaula zuekin, gora bihotza, eskerrak janduiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha provocado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta de María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los siglos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alduzi hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zerretan zera, santu izateri zire izena, eta horrek izure errenua, egin behi zure naia, zerua mazera, gure ere, nahi duzun horrek barkatu gure zobarka, gure ere ezo nahi barkatzen dira bizero, eta ez gure taldean, baina eta líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos la paz. Porque los Dios espirituales y pecado del mundo, en piedad a nosotros. Porque Dios espirituales y pecado del mundo, en piedad a nosotros. Porque Dios espirituales y pecado del mundo, dándonos la paz. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamamos a la cena del Señor. Señor.
Oremos. Protege, Señor, con tu poder divino a los que alimentas con los dones del cielo, para que al participar en tus misterios les concedas gozar de la paz verdadera por Cristo nuestro Señor. Amén. Jauna, zuekin, ereika zaintzatela jainko guztia nuna egiteak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazen jauna.